Mi hermano dejó a sus hijas con mi esposo enfermo, arruinaron su tratamiento médico, pero cuando los eché de casa me amenazaron. Acabo de darle a mi hermano Piero y a sus 3 hijas una semana para que se muden de mi casa y ahora toda mi familia me está haciendo sentir como la peor persona del mundo. Necesito saber si realmente soy tan terrible como todos me hacen sentir o si finalmente hice lo correcto al poner límites después de soportar tanto. Mi esposo Alan está gravemente enfermo. Acababa de ser dado de alta del hospital hace apenas unas semanas y necesita cuidados constantes, medicamentos específicos en horarios exactos y una dieta muy controlada para que su tratamiento funcione correctamente. Yo trabajo tiempo completo porque alguien tiene que mantener los gastos médicos y del hogar, así que mi vida en este momento es básicamente trabajar, cuidar a Alan y tratar de mantener todo funcionando sin desmoronarme en el proceso. Mi hermano Piero pasó por un divorcio realmente feo hace aproximadamente 6 meses, perdió su apartamento poco después porque no podía pagar el alquiler solo, luego perdió su trabajo hace como 3 meses, tiene 3 hijas, todas menores de 15 años, 2 tienen 13 y 11 años, y la más pequeña tiene 8, su exesposa básicamente desapareció después del divorcio, se fue del estado con su nuevo novio y dejó a Piero con las niñas sin mirar atrás, desde que perdió su apartamento ha estado saltando de casa en casa con sus hijas, primero con nuestra madre Sara por 2 meses, luego con nuestro tío por un tiempo, después con nuestro hermano Benicio, pero solo duró días. Cuando Piero me pidió mudarse conmigo estaba muy indecisa, tengo mucho en mi plato con Alan recién salido del hospital, pero es mi hermano y esas niñas son mis sobrinas, no quería dejarlos en la calle. Piero me dijo que como Alan y yo no tenemos hijos entonces tendríamos espacio y todo estaría bien, eso me dolió porque sabe sobre mis problemas de fertilidad. Alan y yo hemos estado intentando tener hijos durante años sin éxito, hemos pasado por tratamientos, pérdidas y mucho dolor emocional, que Piero lo mencionara tan casualmente fue insensible, pero decidí dejarlo pasar porque entendía que estaba desesperado, acepté que se mudaran, pero desde el primer día supe que había cometido un error. Las niñas comenzaron a hacer un desastre sin fin por toda la casa, dejaban cosas tiradas por todos lados, no recogían nada, molestaban a nuestro perro constantemente hasta que él comenzó a esconderse, rompieron varias cosas, una lámpara, marcos de fotos, rajaron el sofá, pero lo peor era que se quedaban despiertas hasta muy tarde haciendo ruido. Alan necesita dormir bien para recuperarse y el ruido constante lo mantenía despierto, le pedí a Piero que hablara con ella sobre mantener silencio. Después de cierta hora, pero él solo decía que eran niñas y que era normal que hicieran ruido, no parecía entender o no le importaba que su comportamiento estaba afectando directamente la recuperación de Alan. Lo que realmente cruzó todos los límites fue que Piero comenzó a dejar a las niñas con Alan mientras supuestamente salía a buscar trabajo. Alan apenas puede moverse solo, necesita ayuda para cosas básicas y definitivamente no está en condiciones de cuidar a 3 niñas activas. Le dije múltiples veces que Alan no era una niñera gratuita y que estaba poniendo en riesgo su salud, pero Piero siempre tenía excusas. Las entrevistas de trabajo resultaron ser una gran mentira, descubrí que la mayoría de las veces Piero no estaba yendo a entrevistas, sino al salón a cortarse el cabello, a arreglarse las uñas, usando el tiempo para mimarse mientras dejaba a sus hijas con mi esposo enfermo. Cuando lo confronté me dijo que necesitaba verse bien para las entrevistas, pero después admitía que ni siquiera había aplicado a muchos trabajos. Las niñas comenzaron a esconder cosas importantes, los medicamentos de Alan desaparecían de donde yo los dejaba y los encontraba en lugares aleatorios, mi maquillaje también desaparecía constantemente. Cuando les preguntaba me decían que estaban jugando y se olvidaron de devolverlos, pero esconder medicamentos no es un juego, esos medicamentos son vitales para Alan y tienen que tomarse en horarios específicos. No puedo estar buscándolos por toda la casa cada vez que necesita una dosis. Todo llegó a su punto crítico hace unos días. Como Alan no puede cocinar solo yo preparo toda su comida con anticipación, antes de irme a trabajar le dejo el desayuno preparado en el refrigerador. Es un desayuno muy específico que necesita para tomar sus medicamentos, no puede tomar las pastillas con el estómago vacío porque le causan náuseas severas. Ese día estaba en el trabajo cuando recibí un mensaje de Alan diciéndome que no podía encontrar nada para comer, le respondí que había un desayuno completo en el refrigerador en un contenedor con su nombre. Alan me dijo que no estaba allí, estaba confundida hasta que me di cuenta de lo que había pasado, las niñas se habían comido el desayuno de Alan. Inmediatamente, llamé a Piero, pero me colgó la llamada, volví a llamar y me colgó otra vez, le envié mensajes exigiéndole que me respondiera y finalmente me escribió diciendo que estaba en medio de una entrevista y que no podía hablar. Le envié un mensaje largo explicándole la gravedad de la situación, que Alan necesitaba esa comida para sus medicamentos, que sin ella no podía tomar sus pastillas y eso ponía en riesgo toda su recuperación. Piero me respondió diciendo que no era para tanto, que fue solo un desayuno y que tenía prisa. Tuve que salir corriendo del trabajo, comprar comestibles específicos para Alan, volver a casa y cocinar todo otra vez mientras él esperaba para tomar sus medicamentos con horas de retraso. Cuando finalmente pudo comer ya era tarde, el retraso lo hizo sentir terrible, tenía náuseas, dolor de cabeza y estaba muy débil.
Piero regresó a las 7 de la noche, mucho más tarde de lo que duraría cualquier entrevista normal. Lo confronté inmediatamente, le expliqué todo lo que había pasado. Piero intentó minimizar todo diciendo que las niñas no sabían que esa comida era específicamente para Alan, que fue una emergencia porque no les había preparado desayuno. Le dije que este no era un incidente aislado, que había sido semanas de comportamiento irresponsable, de usar a Alan como niñera gratis, de permitir que sus hijas hicieran lo que quisieran sin consecuencias, que yo había sido paciente pero que esto había cruzado una línea imperdonable. Le dije que necesitaba mudarse, que le estaba dando una semana para encontrar otro lugar. Piero me miró completamente aturdido, comenzó a discutir sobre cómo no podía pagar un alquiler, que no tenía trabajo, que no tenía a dónde ir con las niñas. Le respondí que debería haber pensado en eso antes de sabotear la última oportunidad que tenía. Le dije que podía conseguir trabajo si realmente se lo propusiera en lugar de perder el tiempo en salones de belleza. Entonces admitió que la entrevista de ese día no había funcionado, me dio una explicación ridícula sobre que el entrevistador era amigo de su exesposa. Le dije que era una locura esperar que creyera esa historia. Comenzó a llorar intentando mostrarme pruebas en su teléfono, pero ni siquiera podía abrirlo correctamente. Estaba claro que estaba inventando la historia en el momento. Le dije que mi decisión era definitiva, que tenía una semana para irse. Lo que me rompió el corazón fue lo que pasó después. Piero comenzó a enviar a las niñas una por una a tocar mi puerta rogándome que no los echara. La mayor vino llorando diciendo que no tenían a dónde ir, que por favor les diera otra oportunidad. Luego vino la del medio diciendo que no querían vivir en la calle, que tenía miedo. Finalmente vino la más pequeña que apenas podía hablar entre sollozos diciendo que lo sentía mucho. Me sentí absolutamente horrible. Estas niñas no tenían la culpa de tener un padre irresponsable, pero al mismo tiempo no podía seguir sacrificando la salud de Alan y nuestra paz mental. Les dije con la voz más suave que pude que no era su culpa, que esto era algo entre adultos, que las amaba, pero que necesitaban encontrar otro lugar. Mi familia extendida se enteró y están divididos. Mi madre Sara me llamó llorando diciendo que cómo puedo ser tan dura con mi hermano y mis sobrinas. Le expliqué todo, pero ella dijo que una semana no era suficiente, que debería darle al menos un mes. Le dije que había tenido semanas para buscar trabajo seriamente, pero había estado perdiendo el tiempo. Mi tío llamó para decirme que Piero se había quedado con él precisamente por este tipo de comportamiento, que dejaba a las niñas solas, que no limpiaba, que no contribuía en nada, que entendía completamente mi posición. Al menos alguien me apoyaba. Estoy destrozada, no duermo bien pensando en las niñas rogándome, en la posibilidad de que terminen en un refugio, pero tampoco puedo seguir poniendo en riesgo la salud de Alan. Su salud ha empeorado visiblemente desde que Piero y las niñas se mudaron. Los doctores fueron claros en que necesita tranquilidad, descanso y seguir su régimen médico estrictamente. Nada de eso es posible con 3 niñas corriendo por la casa y un hermano irresponsable que no respeta ninguna regla. Me pregunto constantemente si soy realmente tan mala como me siento, si hay algo más que debería estar haciendo, pero cada vez que pienso en darle más tiempo recuerdo todas las veces que me dijo que buscaría trabajo y nunca lo hizo, todas las veces que puso excusas en lugar de tomar responsabilidad. Actualización 1. Han pasado 3 días desde que le dije a Piero que tenía una semana para irse y las cosas se han vuelto aún más complicadas de lo que imaginé. La noticia de que estoy echando a mi hermano y sus hijas se esparció por toda la familia como pólvora. Ahora estoy recibiendo llamadas y mensajes constantemente de familiares que opinan sobre mi decisión. La mayoría no está de mi lado. Mi madre Sara ha sido la más insistente, me llama al menos 2 veces al día para intentar convencerme de que reconsidere. Me dice que Piero es mi hermano y que la familia debe apoyarse en los momentos difíciles. Le he explicado 1000 veces lo que realmente pasó, pero ella sigue diciendo que estoy exagerando, que los niños son niños y que Alan puede soportar un poco más de caos. Le pregunté si ella estaría dispuesta a que Piero volviera a su casa y se quedó en silencio. Luego dijo que su casa es muy pequeña y que no tiene espacio. Le señalé la ironía de que me pida a mí aceptar algo que ella misma no está dispuesta a hacer. Piero por su parte ha estado jugando completamente la carta de víctima con toda la familia. Ha estado contando su versión de los hechos donde básicamente él es el padre soltero luchador que está siendo cruelmente echado por su hermana sin corazón. Convenientemente omite mencionar que usaba a Alan como niñera gratis, que sus hijas comieron la comida médica de Alan, que ha estado mintiendo sobre buscar trabajo. Descubrí algo más que me hizo entender que definitivamente tomé la decisión correcta. Hablé con Benicio y él me contó que Piero le había confesado hace unas semanas que había recibido una oferta de trabajo, pero la rechazó porque el salario no era lo que él esperaba. Cuando le pregunté a Piero sobre esto al principio lo negó, luego cuando vio que yo ya sabía la verdad admitió que se había rechazado un trabajo, pero que era porque pagaban muy poco. Le pregunté cuánto era muy poco y resultó ser un salario perfectamente razonable para alguien en su situación. Le dije que no podía creer que hubiera rechazado trabajo y luego viniera a llorar que no encontraba nada. Él se justificó diciendo que con ese salario no podría pagar un apartamento decente para él y las niñas. Le respondí que era mejor que nada, que podría haber aceptado el trabajo mientras seguía buscando algo mejor, que al menos estaría generando ingresos en lugar de vivir de la caridad de la familia. Lo que realmente me indignó fue cuando descubrí que las supuestas entrevistas de trabajo de
Los últimos días también habían sido mentiras, lo seguí un día porque tenía la sospecha de que estaba mintiendo otra vez, lo vi ir al gimnasio durante 2 horas, luego al café con unos amigos, luego a caminar por el centro comercial. Cuando regresó a casa le pregunté directamente sobre su entrevista y me dio detalles elaborados sobre la empresa y el puesto, todo completamente inventado. Lo confronté con lo que había visto y finalmente explotó. Me gritó que estaba cansado de que lo tratara como un niño, que tenía derecho a tomar descansos mentales, que buscar trabajo era estresante y que necesitaba tiempo para sí mismo. La situación con las niñas también ha empeorado, ahora están actuando aún más sin control. Creo que Piero les ha dicho que de todas formas las van a echar, entonces ya no importa si se portan bien o mal. Encontré mi laptop escondida debajo de una cama con la pantalla rajada. Cuando les pregunté qué pasó me dijeron que se cayó, pero era obvio que le habían pegado con algo. Alan tuvo otro incidente con su medicación, esta vez encontré sus pastillas de la tarde en la basura, alguien las había tirado. Cuando le pregunté a las niñas sobre esto la mayor me dijo que su papá les había dicho que movieran las pastillas porque estaban en el camino. Piero negó haber dicho eso, pero la niña insistió en que él lo había ordenado. Mi jefa ha sido muy comprensiva con toda esta situación, pero puedo ver que está empezando a preocuparse por cómo está afectando mi trabajo. He tenido que salir temprano 2 veces esta semana por emergencias relacionadas con Alan y esta situación. No puedo permitir que esto afecte mi empleo porque somos completamente dependientes de mi salario en este momento. He estado investigando opciones para Piero sin decirle porque sé que si sugiero cualquier cosa le encontrará razones para rechazarla. Hay refugios temporales para familias que podrían acogerlos mientras encuentra trabajo. Hay programas de asistencia para padres solteros que podrían ayudarlo con renta. Hay organizaciones que ayudan con búsqueda de empleo. He compilado toda esta información para dársela antes de que termine la semana. Alan me preguntó anoche si realmente iba a cumplir con echar a Piero cuando termine el plazo. Le dije honestamente que no sé, que cada vez que veo a las niñas me siento terrible, pero que cada vez que veo su medicación desaparecer o encuentro algo roto me recuerdo porque esto es necesario. Quedan 4 días del plazo y Piero todavía no ha hecho ningún movimiento real para buscar otro lugar. Creo que está apostando a que yo me echaré para atrás, que la culpa me ganará y le daré más tiempo. Tal vez tiene razón en cierto nivel, pero también sé que si cedo ahora esto nunca terminará. Será un ciclo infinito de dame una oportunidad más hasta que eventualmente la salud de Alan se deteriore al punto de no retorno. Actualización 2. La semana se cumplió ayer y todo explotó de una manera que no esperaba. El último día del plazo Piero no había hecho absolutamente nada para prepararse para mudarse, sus cosas seguían por toda la casa, las niñas seguían actuando como si nada estuviera pasando, era como si hubiera decidido simplemente ignorar mi ultimátum esperando que desapareciera. Por la mañana antes de ir al trabajo le recordé que ese era su último día, que cuando regresara del trabajo esperaba que él y las niñas estuvieran listos para irse. Piero me miró directamente a los ojos y me dijo que no se iba a ningún lado, que legalmente no podía echarlo sin un proceso formal de desalojo, que había consultado con un abogado y que tenía derechos como residente. Me quedé en shock absoluto. Le dije que él no era un inquilino, que estaba aquí por mi buena voluntad y generosidad, que no pagaba renta ni contribuía en nada. Él respondió que eso no importaba, que había estado viviendo aquí por suficiente tiempo para establecer residencia y que necesitaba darle un aviso formal de desalojo con al menos 30 días. Sonreía mientras me decía esto, como si hubiera ganado algún tipo de juego. Llamé inmediatamente a un abogado para verificar lo que había dicho. Desafortunadamente el abogado confirmó que técnicamente Piero tenía razón. Aunque no pagaba renta había establecido residencia y yo necesitaría seguir un proceso formal de desalojo que tomaría tiempo. El abogado me explicó los pasos y me dijo que podría tomar entre 30 a 60 días dependiendo de varios factores. Cuando llegué del trabajo ese día encontré la casa en peor estado que nunca. Había comida por toda la cocina, juguetes y ropa por todos lados. El perro había hecho sus necesidades en la sala porque nadie lo había sacado. Piero estaba sentado en el sofá viendo televisión como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Lo que me empujó completamente al límite fue encontrar a Alan en el baño vomitando. Le pregunté qué había pasado y me dijo que una de las niñas había puesto sal en su comida del almuerzo como broma. Alan no puede consumir mucha sal por su condición y esto le había provocado náuseas severas y un aumento peligroso en su presión arterial. Cuando confronté a las niñas sobre esto se rieron y dijeron que solo estaban jugando. Piero me miró y dijo que las niñas no sabían que era peligroso, que no era para hacer un escándalo. Le grité que sus hijas habían envenenado deliberadamente a Alan, que esto podría haber terminado en el hospital. Él me dijo que estaba exagerando, que un poco de sal extra no iba a matar a nadie. En ese momento supe que no había absolutamente nada de razonamiento posible con él. Esa noche Piero hizo algo que nunca esperé, me amenazó directamente, me dijo que si seguía adelante con el proceso de desalojo él se aseguraría de que nunca volviera a ver a sus hijas, que les diría que yo los había tratado mal, que había abusado de ellos, que ellas crecerían odiándome. También amenazó con decirle a toda la familia que Alan y yo somos personas horribles que prefieren su comodidad sobre la familia. Le dije que sus amenazas no me asustaban, que siguiera adelante con el proceso de desalojo sin importar lo que dijera. Él se rió y dijo que me arrepentiría, que esto era solo el principio, que iba a hacer mi vida imposible mientras estuviera aquí.
cumplió su promesa de inmediato. Esa misma noche las niñas empezaron a hacer ruido hasta las 3 de la madrugada. Al día siguiente contraté al abogado oficialmente y comenzamos el proceso de desalojo. El abogado me advirtió que Piero probablemente iba a hacer todo lo posible por hacer el proceso difícil y tenía razón. Piero ha estado documentando cada interacción que tenemos, grabando conversaciones sin mi permiso, tomando fotos de cualquier cosa que pueda usar como evidencia de que soy una mala anfitriona. La salud de Alan se ha deteriorado visiblemente, está más débil, más pálido, apenas come porque tiene miedo de que su comida haya sido manipulada. Los doctores están preocupados por su condición y me han preguntado qué está pasando en casa porque su recuperación se ha estancado completamente. Mi trabajo también está sufriendo. He llegado tarde 3 veces esta semana porque tengo que asegurarme de que la comida de Alan esté segura antes de irme. He comenzado a cerrar con llave mi habitación y la de Alan, mantengo toda la medicación de Alan en una caja fuerte pequeña que compré, preparo su comida y la marco claramente con advertencias. He instalado cámaras en las áreas comunes de la casa por recomendación del abogado para documentar cualquier comportamiento inapropiado. Siento que estoy viviendo en una zona de guerra en mi propia casa. Alan me dijo anoche que tal vez deberíamos ser nosotros quienes nos vayamos, que no vale la pena todo este estrés y que podríamos rentar un apartamento hasta que Piero se vaya. Le dije que esta es nuestra casa, que no vamos a ser nosotros quienes huyamos, que ya he comenzado el proceso legal y voy a seguir hasta el final sin importar lo difícil que sea. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde que comenzó el proceso de desalojo y han sido las 3 semanas más infernales de mi vida. La situación ha escalado de maneras que nunca imaginé posibles. Piero ha convertido esto en una guerra total y no tiene intenciones de rendirse fácilmente. La salud de Alan empeoró tanto que tuvimos que hospitalizarlo hace una semana. Sus niveles de estrés estaban por las nubes. Su presión arterial era peligrosamente alta y no estaba comiendo adecuadamente por miedo a que su comida fuera manipulada. Los doctores me dijeron directamente que el ambiente en casa estaba matándolo, que si no encontraba una manera de reducir el estrés su condición podría volverse permanentemente grave. Cuando Piero se enteró de que Alan estaba hospitalizado su reacción me dejó sin palabras. Dijo que era perfecto porque ahora yo no tenía excusa para echarlo, que sin Alan en casa había espacio de sobra para todos. Intentó convencerme de que dejara el proceso de desalojo argumentando que toda esta situación estaba afectando negativamente a sus hijas. Descubrí algo más que cambió completamente mi perspectiva sobre todo. Hablé con la mamá de una de las amigas de las niñas y ella me contó que Piero había encontrado trabajo hace un mes, un trabajo de tiempo completo con buen salario. Lo había estado haciendo desde su casa durante las horas que yo estaba trabajando. Cuando lo confronté sobre esto inicialmente lo negó, luego cuando le mostré las pruebas que había conseguido admitió que sí tenía trabajo, pero que no me lo había dicho porque sabía que le pediría que contribuyera con los gastos de la casa. Dijo que estaba ahorrando ese dinero para cuando finalmente tuviera que mudarse. Le pregunté cuánto había ahorrado y resultó ser suficiente para pagar varios meses de renta en un apartamento. Le grité que había estado mintiendo todo este tiempo, que me había hecho sentir culpable por echarlo cuando en realidad tenía los medios para irse, que había puesto la salud de Alan en riesgo sabiendo que podía mudarse en cualquier momento. Piero se rió en mi cara y dijo que yo era una tonta por haberlo creído, que había usado mi culpa en su contra porque sabía que funcionaría. Esa confesión fue como una bofetada. Me di cuenta de que todo había sido una manipulación desde el principio. Piero nunca tuvo intenciones de buscar seriamente otro lugar, estaba perfectamente cómodo viviendo gratis en mi casa mientras ahorraba todo su salario. Lo peor fue descubrir que había estado diciéndoles a las niñas que actuaran mal a propósito para hacerme la vida imposible. La mayor finalmente me lo confesó en un momento de culpa. Me dijo que su papá les había dicho que si hacían suficiente desastre y causaban suficientes problemas yo me cansaría de pelear y los dejaría quedarse, que era un plan para que pudieran seguir viviendo aquí indefinidamente. Esa revelación me destrozó. Significaba que todo el comportamiento horrible de las niñas no era solo porque eran niñas sino porque estaban siendo activamente instruidas para sabotear mi vida. El incidente con la sal en la comida de Alan no había sido una broma inocente, sino un ataque deliberado planeado por Piero. Lo confronté sobre esto y él ni siquiera lo negó realmente, solo se encogió de hombros y dijo que tenía que hacer lo necesario para proteger a su familia. Le dije que llamaría a servicios de protección infantil porque estaba usando a sus hijas para lastimar a otros. Eso finalmente pareció asustarlo. Me rogó que no lo hiciera, que no involucrara a las autoridades, que encontraríamos una solución. Le dije que la única solución era que se fuera inmediatamente con el dinero que había estado ahorrando. Piero finalmente accedió a irse, pero con condiciones. Quería que le pagara por todos los meses que había estado aquí, argumentando que había estado cuidando la casa y que merecía compensación. Le dije que estaba completamente loco si pensaba que le iba a dar dinero después de todo lo que había hecho. Él amenazó con prolongar el proceso de desalojo tanto como pudiera si no accedía. Mi abogado me aconsejó que considerara darle algo de dinero solo para que se fuera más rápido. Me negué rotundamente. Le dije que esto era una cuestión de principios, que no iba a recompensar el comportamiento manipulador y abusivo de Piero. La familia finalmente comenzó a ver la verdad cuando Piero accidentalmente admitió en una reunión familiar que había estado trabajando todo este tiempo. Mi madre, que había sido su mayor defensora, quedó en shock.
Le preguntó directamente si era verdad que había tenido dinero todo este tiempo y Piero no pudo negarlo frente a todos. Intentó justificarse diciendo que necesitaba ahorrar para sus hijas, pero todos vieron a través de sus excusas. Mi madre me llamó después llorando y disculpándose. Dijo que no había sabido que Piero estaba mintiendo, que si hubiera sabido la verdad habría apoyado mi decisión desde el principio. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que el daño ya estaba hecho, que Alan estaba hospitalizado por el estrés y que nuestra relación probablemente nunca sería la misma. El proceso de desalojo finalmente concluyó hace 3 días. El juez falló completamente a mi favor, especialmente después de ver todas las evidencias de las cámaras de seguridad que había instalado. Vio cómo Piero instruía a las niñas para hacer desastres, vio cómo deliberadamente creaban problemas, vio todo el comportamiento manipulador. Le dio a Piero 48 horas para desalojar o enfrentaría consecuencias legales. Piero se mudó ayer, encontró un apartamento usando el dinero que había estado ahorrando. Antes de irse intentó una última manipulación. Trajo a las niñas a mi habitación para que me dijeran adiós. Estaban llorando y rogándome que las dejara quedarse. Fue desgarrador, pero me mantuve firme. Les dije que las amaba, pero que lo que su papá había hecho estaba mal y que necesitaban irse. Después de que se fueron pasé horas limpiando la casa. Habían dejado un desastre increíble, pero nada de eso importaba comparado con el alivio de finalmente tenerlos fuera de mi casa. Alan salió del hospital esta mañana. Los doctores dijeron que su condición debería mejorar ahora que el principal factor de estrés ha sido eliminado. Cuando llegamos a casa y vio que Piero se había ido, lloró de alivio. Me abrazó y me agradeció por haber luchado por nosotros. Mi relación con mi madre está dañada, pero ella está haciendo un esfuerzo por repararlo. Me envía mensajes constantemente preguntando cómo estamos, ofreciendo ayuda, admitiendo que debería haberme escuchado desde el principio. Varios familiares que habían estado del lado de Piero ahora se han disculpado. Dicen que no sabían toda la historia, que Piero les había contado una versión completamente diferente. Algunos siguen sin hablarme, pero honestamente ya no me importa. He aprendido quiénes son las personas que realmente valen la pena en mi vida. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que Piero se fue de mi casa y finalmente siento que puedo respirar otra vez. La vida ha cambiado drásticamente de maneras que nunca imaginé, tanto positivas como negativas. Alan ha mejorado significativamente desde que Piero se fue. Su salud se estabilizó después de algunas semanas y ahora está en un camino de recuperación real. Los doctores están muy satisfechos con su progreso y dicen que debería poder volver a actividades normales en unos meses. Ver cómo mejora. Cada día ha valido completamente la pena todo el dolor y el drama que pasamos. Nuestra casa se siente como un hogar otra vez. No hay más caos constante, no hay más cosas escondidas o rotas, no hay más estrés sobre si la comida de Alan estará donde la dejé. Es tranquilo, pacífico y finalmente puedo concentrarme en cuidar a Alan y en mi trabajo sin distracciones constantes. En cuanto a Piero, las cosas han tomado un giro interesante. Resultó que perdió el trabajo que tenía aproximadamente un mes después de mudarse. Según lo que me contó Benicio, fue despedido por llegar tarde constantemente y por bajo rendimiento. Ahora está realmente luchando financieramente porque sus ahorros se acabaron rápido y no ha podido encontrar otro trabajo decente. Las niñas están viviendo con él en un apartamento pequeño, pero me he enterado por otras fuentes que la situación no es ideal. La escuela ha llamado varias veces por problemas de comportamiento y ausencias. Servicios sociales aparentemente ha estado involucrado porque alguien reportó que las niñas estaban siendo descuidadas. Mi madre ha intentado mediar para que Piero y yo hablemos. Dice que deberíamos dejar el pasado atrás y ser una familia otra vez. Le he dicho claramente que no estoy lista para eso, que Piero nunca realmente se disculpó por lo que hizo, que nunca admitió que estuvo mal en manipularme y poner en peligro la salud de Alan. Hasta que haya una disculpa real y un reconocimiento del daño que causó no hay nada que discutir. Piero me ha contactado directamente 2 veces. La primera vez fue para pedirme dinero prestado. Le dije que no y él me respondió con insultos. La segunda vez fue hace unas semanas pidiendo si las niñas podían quedarse conmigo por un fin de semana porque necesitaba resolver algunos asuntos. Le dije que absolutamente no, que después de todo lo que pasó no confío en dejar a sus hijas en mi casa. Esa respuesta provocó otro arranque de Piero. Me envió mensajes largos sobre cómo soy una mala hermana, cómo las niñas me extrañan, bloqueé su número después de eso. He hablado con un terapeuta sobre toda esta experiencia porque honestamente me dejó con mucho trauma emocional. La terapeuta me ha ayudado a procesar la culpa que sentía por las niñas, me ha ayudado a entender que no fui yo quien las puso en esa situación, sino las decisiones de su padre. También me ha ayudado a establecer límites más saludables con mi familia y a no dejar que la culpa me manipule. Mi relación con mi madre ha mejorado, pero no es lo que era antes. Hay una ruptura de confianza que probablemente nunca sanará completamente. Ella ahora entiende que estuvo equivocada al presionarme tanto para que ayudara a Piero sin conocer toda la historia, pero el daño de sentir que mi propia madre eligió a mi hermano manipulador sobre mi esposo enfermo sigue doliendo. En cuanto a las niñas, me pregunto constantemente cómo están, si están bien, si entienden lo que realmente pasó. La mayor me envió un mensaje hace un mes disculpándose por su comportamiento. Dijo que ahora entiende que su papá les había pedido hacer cosas malas y que se arrepiente. Le respondí que apreciaba la disculpa y que esperaba que estuviera bien, pero también le dejé claro que no estaba lista para tener una relación cercana nuevamente. He aprendido lecciones valiosas de toda esta experiencia.
Aprendí que establecer límites no te hace mala persona incluso cuando esos límites afectan a niños. Aprendí que la familia puede ser tóxica y manipuladora y que está bien alejarse de eso. Aprendí que proteger a tu pareja y tu hogar es tan importante como cualquier obligación familiar. También aprendí que la culpa es una herramienta poderosa que las personas manipuladoras usan muy bien. Piero sabía exactamente cómo hacerme sentir terrible por poner límites, sabía cómo usar a sus hijas para hacer que pareciera que yo era el monstruo. Si hubiera cedido a esa culpa todavía estaría atrapada en esa situación terrible. Alan y yo hemos hablado mucho sobre la posibilidad de adoptar en el futuro. Nuestros problemas de fertilidad siguen ahí, pero esta experiencia, aunque fue horrible, nos mostró que tal vez no estamos listos para ser padres todavía. Necesitamos sanar de este trauma primero, necesitamos que Alan esté completamente recuperado, necesitamos reconstruir nuestro sentido de seguridad en nuestro hogar. Mirando hacia atrás no cambiaría mi decisión de echar a Piero, fue lo correcto para Alan y para mí. Podría haber manejado algunas cosas diferente, pero la decisión fundamental de poner límites y proteger mi hogar fue absolutamente correcta. Sí, me siento mal por las niñas, pero también entiendo que no era mi responsabilidad salvarlas de las malas decisiones de su padre. Para cualquiera que esté leyendo estoy pasando por algo similar, quiero que sepan que está bien poner límites con familia, está bien decir no incluso cuando hay niños involucrados. No eres responsable de salvar a todos, especialmente cuando hacerlo significa destruir tu propia vida y bienestar. La culpa es real y es poderosa, pero no debe ser la única cosa que guíe tus decisiones. Mi respuesta final a la pregunta original de si fui mala por darle una semana a Piero es no, no fui mala. Fui una persona desesperada tratando de proteger a su esposo enfermo de una situación que se había vuelto insostenible. Le di más oportunidades de las que merecía, fui más paciente de lo que debería haber sido. Cuando finalmente puse el límite no fue por crueldad, sino por necesidad de supervivencia. Alan está vivo y mejorando, nuestra casa es pacífica otra vez, mi salud mental está sanando, esos son los resultados que importan. He aprendido a vivir con eso y finalmente estoy en paz con mi decisión.